Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Otra vez un poco demorado porque no me abrían el espacio, la página del Zoom. Hace como más de 15 minutos que estoy, pero bueno. ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien, todo bien. Por acá todo bien. Bueno. Las clases, ¿está todo bien? ¿Hay alguna queja, algún tema que no haya quedado claro y demás? ¿Alguna comisión que esté media renga? ¿Está todo bien? ¿Sí? Bueno. Bueno, a ver, muéstrenme un poco las caritas. Nosotros en la comisión 2 perdimos una clase, porque la clase del martes pasado nosotros estuvimos esperando que entre la profesora Roselo, y ella Ajá. había avisado que la recuperábamos el viernes, y nosotros no nos avisaron y ella se quedó esperando el viernes y nadie se conectó. Entonces esa clase la perdimos. Tuvimos clase ayer y nos enteramos recién de eso. ¿Esa era la comisión 2 o la comisión 4? No, la 4, es verdad, me confundí de comisión. Ah, me parecía, porque la doctora Rosselló está en la 4. Bueno, habría que ver si esa clase no se puede recuperar. Pero bueno, en lo que hace a nosotros, yo estoy en un congreso, pero igual les sigo dando clase. No obstante lo cual, hoy les voy a hablar de un tema que había quedado pendiente, que no tuvimos tiempo para tratarlo en su totalidad, y quedaron ahí algunas preguntas que me hicieron, y bueno, lo vamos a retomar, que es el tema de las hipotecas o las garantías en general, que han sido cuantificadas en moneda extranjera. Y toda esa problemática que obviamente es de mucha actualidad. Es de mucha actualidad, pero también es un tema recurrente que tiene su historia de muchos años, y bueno, algunas cosas del pasado nos han servido y otras no tanto. Los argentinos somos un poco autodestructivos y por lo tanto somos recurrentes en cometer ciertos errores o por lo menos no tomar los recaudos del caso. Yo les decía en la clase pasada que quien dice hipoteca, estábamos hablando de las hipotecas, de la especialidad de la hipoteca, y estábamos hablando específicamente de la especialidad en cuanto al crédito. Yo les decía que quien dice hipoteca dice crédito, y quien dice crédito dice tiempo, porque aquel al que le dan crédito, en realidad lo que le dan es tiempo para pagar. Obviamente que el pago en las hipotecas o en las garantías se traduce finalmente en una obligación dineraria. Cuando el deudor no paga la obligación garantizada, finalmente tiene que pagar el sucedáneo de esa obligación, que es lo que se cuantificó en la garantía, y que no es otra cosa que la indemnización debida por el incumplimiento, sea la obligación de dar sumas de dinero, de dar cosas ciertas, de hacer o de no hacer. Me refiero a la garantizada. Por eso es que hay que estimar el valor, cuantificarla a los efectos de la garantía. Bueno, vimos la problemática de la inflación y su incidencia en el dinero como unidad de medida que al no expresar en el tiempo, al no perdurar esa unidad de medida prevista por las partes por el efecto de la depreciación monetaria,
y la depreciación monetaria fruto de la inflación existente, entonces esa unidad de medida, con el correr de los meses, de los años, no expresa el valor previsto por las partes al contratar. A veces al contratar la garantía y a veces al contratar la obligación garantizada, que no siempre coincide, ¿no es cierto? A veces la obligación garantizada nace primero y luego, a los efectos de cumplir o del cumplimiento o del crédito concedido al efecto, se constituye una garantía o un derecho real de garantía. Bueno, para evitar los contratiempos que trae aparejada ese trastocamiento de los valores, ese desacomodamiento que se produce respecto del negocio inicial, las partes toman sus recaudos. Los mismos recaudos que toman para constituir una garantía para el caso de incumplimiento, lo toman para prever la posibilidad de la desestabilización monetaria y con ella la inestabilidad de las bases del negocio y a veces hasta la frustración del negocio. Por lo tanto, se buscan mecanismos de estabilización. En algunas épocas, esos mecanismos de estabilización fueron los llamados índices de estabilización monetaria. Precios al consumidor nivel general, precios mayoristas no agropecuarios, el precio de los materiales de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las partes, al constituir la garantía o al constituir la hipoteca, en virtud de una ley que se sancionó, que fue la ley 21.309, que modificó el Código Civil en materia de prendas y de hipotecas, permitía que las partes pacten un índice para que la obligación garantizada y estimada en dinero pueda estabilizarse a través de ese mecanismo. Entonces, el monto o la cuota que se tenía que pagar se actualizaba sobre la base de la variación de los precios al consumidor a nivel general, ya les digo, precios mayoristas, etc. Y uno de esos índices, probablemente el más realista, era la variación de la cotización de la moneda extranjera, sobre todo el dólar estadounidense. Claro está que ese índice, así tomado, a veces traía algunos inconvenientes. El primer inconveniente radicaba en cuál era la cotización, porque no siempre la moneda extranjera tenía una cotización libre. Es más, en distintas épocas, la cotización de la moneda extranjera, como en la actualidad, era múltiple, de modo tal que había un dólar comercial, un dólar financiero, un dólar turístico, etcétera, etcétera, un dólar oficial, un dólar negro, se lo llamaba así, al que ahora se lo denomina blue, es decir, el dólar de la calle, el dólar del mercado, el dólar de la cotización libre, por así decirlo. Bueno, los otros eran fruto de la intervención del Estado en determinados ámbitos, el turismo, el comercio, etcétera, ¿no es cierto? Los fines de las exportaciones o lo que fuera. Bueno, esto también tornaba incierta la base del negocio y
y la cuantificación de la garantía, porque después, a la hora de ejecutar, no se sabía cuál de todos estos dólares, por así decirlo, cuál de todas estas cotizaciones había que tomar a los efectos de cuantificar la obligación garantizada, y la hipoteca o el derecho real de garantía que se tomara. Esto hizo que en muchos casos las partes tomaran en consideración la cotización de la moneda extranjera en otra plaza, Montevideo, Nueva York, Rotterdam, por decir un lugar. Y en otros casos, bueno, existía un planteo de nulidad por parte que ya les comenté, en donde entraban a considerarse situaciones extrajurídicas, en donde terciaba las cuestiones políticas, las cuestiones ideológicas, en las que no voy a incursionar porque esto es otro ámbito, esto es derecho civil, yo no me voy a expedir acerca de todas estas cuestiones. Lo que sí tengo el deber de decirles es que aquí no estaba en principio en juego la soberanía. El artículo 617 del Código de Vélez-Sarsfield, que les comenté en la clase pasada, que decía que cuando el deudor se hubiera obligado a dar moneda que no fuera de curso legal en la República, la obligación será considerada como de dar cantidades de cosas, y eso, lejos de despreciar a la moneda extranjera o decir que no era dinero, que era una cosa, etc., lo que hacía era, en la economía, en la mecánica del Código de Vélez-Sarsfield, remitía a dos artículos más adelante, que era el 619, que consagraba una obligación facultativa de fuente legal, en la que el deudor estaba facultado a pagar el equivalente en moneda de curso legal a la cotización de aquella moneda extranjera pactada el día del vencimiento de la obligación. Esto permitía que en los inicios de nuestra república los comerciantes que contrataban con comerciantes extranjeros o con mercaderes extranjeros o con los barcos que traían mercancías del extranjero, se pudieran obligar en libras, en liras, en florines, en francos o en rupias, y bueno, y luego liberarse de esas obligaciones pagando el equivalente en moneda de curso legal. Con lo cual, no veo yo ningún compromiso de nuestra soberanía respecto de este tipo de contrataciones. No creo que la soberanía estuviera comprometida por estas transacciones particulares. Pero bueno, todo depende del prisma, la óptica con la que se la mire, el color del vidrio con que miremos la situación. Como nosotros tenemos un vidrio incoloro, una lente incolora, no entramos a considerar otras cuestiones que no son estrictamente jurídicas. De modo que mi deber es presentarles el tema tal como es, sin emitir juicios de valor de otra índole. Estas cuestiones generaron idas y vueltas en nuestra doctrina, en nuestra jurisprudencia. Algunas de ellas se las puedo comentar porque son historia institucional, jurídica, obviamente. Una de ellas fue un caso emblemático que fue el caso Santa Marina. El caso Santa Marina era un escribano de Capital. El sanatorio Güemes
en otros tiempos emblemático establecimiento sanitario, en una época vivía un estado de desquicio. No tenía insumos, no tenía elementos que permitieran ser aportados a la salud de la población. Es decir, que no podía cumplir con su rol esencial. Fue por ello, la gente tenía que llevar, por ejemplo, hasta la jeringa con la cual los iban a inyectar para determinado tratamiento. Entonces, en aquel momento, en un tramo de la renegociación de la deuda externa, estoy hablándoles del año 86, 87, un tramo de la deuda externa se renegoció y se lo hizo bajo una operatoria que se llamaba on-lending, que significa algo así como un représtamo. Lo que te debo y que figura en el debe, lo paso al haber y con eso te doy más oxígeno para que te puedan dar crédito y no aparezcas como deudor, de modo que después tengas más posibilidades de acceder al crédito. Así fue, y se consiguió un crédito de un banco extranjero para poder ser aplicado ese importe a el mejoramiento del equipamiento del Güemes, que no tenía ya ni un tomógrafo funcionando, nada. Bueno, esto se hizo y se constituyó, obviamente, una hipoteca en garantía de este préstamo que venía del extranjero, préstamo que obviamente estaba cuantificado en dólares. El escribano fue el que autorizó el acto, la formalidad del acto, que se hizo obviamente por escritura pública, porque se trataba de una hipoteca inmobiliaria. Digo la hipoteca inmobiliaria porque para algunos autores la llamada prenda con registro es una hipoteca mobiliaria. En este caso hubo que transcribir toda una serie de decretos y resoluciones oficiales que autorizaban este préstamo del extranjero, resoluciones que emanaban del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la escritura era un libro casi. Lo cierto es que cuando el escribano Santamaría quiso inscribirlo en el registro de la propiedad de Capital Federal, el jefe del registro se lo rechazó. ¿Y por qué se lo rechazó? Porque no estaba expresado en moneda de curso legal. Resulta ser que por aquella época estaba vigente, de alguna manera todavía lo está, un decreto 2080 del año 80 que regulaba el funcionamiento de los registros en Capital Federal y territorios nacionales. Los territorios nacionales eran entonces Tierra del Fuego, que no era una provincia, y las islas del Atlántico Sur, que bueno, no voy a referirme a esos territorios en donde obviamente no había ningún registro de la propiedad nacional. En ese decreto había un artículo que era el 125 que decía que todas las operaciones que se hicieran en moneda extranjera debían estar expresadas en moneda de curso legal en la República. Por lo tanto, esto llevó a que la hipoteca fuera rechazada y no inscripta, lo cual era un papelón internacional porque la remesa de dinero estaba a disposición para llegar y equipar al Sanatorio Güemes a los efectos de que cumpla con su rol para la salud de la población. El escribano, frente a esta situación, obviamente no llamó por teléfono al banco para decirle, muchachos,
¿qué les parece si en lugar de dólares ponemos australes? No fue el caso. Sino que ocurrió por la vía pertinente, la vía contencioso registral, ante la Cámara Nacional Civil de la Capital Federal. Cayó sorteada la sala C, y con los votos de los doctores Alterini, Jorge, y Santos y Fuentes, y el tercero creo que era Durañona y Bedia, creo, no recuerdo ahora, pero los otros dos seguro, en un fallo emblemático, esa hipoteca tuvo que ser inscripta, la Cámara le ordenó, no le robó, le ordenó al director de registro de la capital que inscriba esa hipoteca. Y los fundamentos estaban dados en que la moneda extranjera era dinero, algo que para otros no lo era, decían que era cosa, pero que no era dinero, bueno, que era dinero y que la obligación debía ser, y que la hipoteca debía ser inscripta. Por esos tiempos nosotros tuvimos que concurrir a un Congreso Nacional de Derecho Registral que tuvo lugar en Córdoba. Yo no me acuerdo si fue en el mismo 87 o en el 88, porque en el 88 u 89 también hubo otro Congreso Internacional de Derecho Registral, pero en Capital Federal, pero este era de Córdoba, y ahí se trató el tema de las hipotecas en moneda extranjera. Tema que volvió a ser tratado en unas jornadas nacionales de derecho civil en el año 91, que también se hicieron en Capital Federal. Bueno, nosotros habíamos llevado una ponencia que por supuesto decía que las hipotecas en moneda extranjera eran válidas, y que además ontológicamente la moneda extranjera era dinero, por lo tanto era incuestionable la validez de esas cláusulas. Al contrario de esta ponencia, que no solo era mía, también otros profesores de gran renombre, mucho más que mi modesta ponencia, habían presentado ponencias similares. Estaban el doctor Alterini, el doctor Papaño, Ricardo Papaño, el doctor Cauce. Y bueno, del otro lado había una postura de que la moneda extranjera no podía ser considerada como moneda del derecho real de garantía de hipoteca, y que solo podía ser considerada como índice de reajuste en su cotización. Entre otros, sostenían esto la querida Elenita Hayton, Luis Moacé de Espanés y algunos otros que no recuerdo en este momento. Y por supuesto triunfó la ponencia nuestra. No obstante lo cual, en el medio del debate, en el cual éramos considerados los bonaerenses y los porteños poco más que vendepatrias por defender esa postura, que no tenía que ver con la soberanía, en un momento determinado, es una anécdota esta que les voy a contar, pero para que vean hasta el significado que esto tenía en la realidad. Salimos en un mediodía que salimos a comer, hasta las 3 de la tarde que volvíamos a debatir, y bueno, terminamos de comer y caminamos un par de cuadras por la peatonal de Córdoba, tan linda, y bueno, no recuerdo quién quería comprar peperina. Y bueno, había una casa de artículos artesanales que vendía vajillas de barro con peperina adentro, todas estas artesanías que se venden, ponchos y tantas otras cosas, dulces. Y no me acuerdo cuál era el precio de ese momento, pero
cada vasijita con la peperina adentro tenía un precio X. Y el interesado dijo, qué caro, una vasijita con peperina, que es un té de aquí, de Córdoba. Y entonces la señora, que era una señora grande, lo miró y le dijo, son $2. Y ahí nos dimos cuenta que teníamos razón. Ahí nos dimos cuenta que la realidad, la moneda que estaba en la cabeza de la gente no era la nuestra, porque nosotros no teníamos moneda en ese momento. Y bueno, más tarde todo este debate terminó con la sanción de la ley de convertibilidad y con el famoso 1 a 1. Pero hasta que se llegó a eso, que fueron 2 o 3 años, la discusión continuaba. Y por supuesto que también continuaba la inflación y la necesidad de la gente de recomponer permanentemente las bases del negocio utilizando mecanismos de reajuste. Hoy la situación, de alguna manera, vuelve a plantearse en esos términos, en aquellos términos. Y hay otro código. Y en ese otro código, de alguna manera, se volvió al código de Vélez Sarsfield, porque la ley de convertibilidad había prohibido todo mecanismo de indexación. El nuevo código, de alguna manera, reproduce aquel 617 del código de Vélez Sarsfield. Y cuando trata este tema en el 765, dice, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable al momento de constitución de la obligación. Pero después dice el mismo artículo, si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. El dinero es una cosa. Y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Bueno, se restablece aquel artículo de Vélez Sarsfield. La problemática actual ya no es esa, porque ha quedado claro que la moneda extranjera es cosa, pero es dinero, y por lo tanto se pueden cuantificar en moneda que no sea de curso legal los contratos, las compraventas, etcétera, que de hecho así se hace. El tema es cuando las partes pactan en contra de esta obligación facultativa de fuente legal. Y dicen que la única manera de liberarse debe ser mediante el pago en moneda billete de la expresada en el contrato, sean dólares, sean euros. Entonces, ¿qué pasa con esa cláusula? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Es de orden público? ¿No es de orden público? Las partes pueden pactar. Si ustedes quieren que yo les diga lo que pienso, si tuviera que cerrar los ojos y pensar objetivamente, me encuentro con que el Estado dispone de una cotización de la moneda, de una cotización oficial, y a esa cotización le agrega algunos plus a otros efectos, como en el caso de el llamado dólar solidario, pero además hay un sinnúmero de operaciones que tienen cotizaciones diferentes. Bueno, pareciera ser que el Estado interviene, o sea, no es que pareciera ser,
el Estado interviene en la cotización. Esta intervención debe ser interpretada como de orden público, que afecta la voluntad de los particulares y que les impide pactar en contrario, o los particulares pueden pactar que la moneda del contrato sea cumplida efectivamente en billetes. La doctrina lo sigue discutiendo esto. Yo tengo que inclinarme por la libertad y pensar que las partes pueden pactar y que es válido pactar al margen. Y lo hago sobre la base de un principio constitucional, que es el artículo 19. El artículo 19 de la Constitución dicen que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Y aquí no leo que haya ninguna prohibición escrita en las leyes civiles para que esto pueda ser considerado inválido. Hasta aquí este tema. Si hay alguien que quiera preguntarme algo, pregúntenmelo ahora, porque si no, de lo contrario, voy a continuar. Profe, ¿te puedo preguntar algo? No me decís ¿Cómo no? nuevamente. Para eso estamos. Bueno, ¿no me decís nuevamente el artículo del Código de Vélez? ¿El 717 era? No, el 617 y el 617. 619 la obligación facultativa de fuente legal. Bien. Y después estaba, si lo querés armar el triángulo, Sí. Después estaba el 3109 del Código Civil, Sí. que hablaba de la especialidad en cuanto al crédito y que decía que la hipoteca debe constituirse sobre un inmueble determinado y por una suma de dinero también cierta y determinada. Y si la obligación fuere condicional, eventual, o de dar cantidades de cosas, o de hacer, o de no hacer, etcétera, ese principio obviamente que debía cumplirse estimando el valor del dinero. Gracias, y ahí era profe. donde se agarraban, para emplear un término así fuerte, donde se agarraban algunos para decir la hipoteca debe estar estimada en dinero o fijada en dinero, en una suma cierta de dinero, y la moneda extranjera, según el 617, no es dinero, es una cosa. Pero resulta ser que el dinero es una cosa. Entonces, no le veo que la moneda extranjera no sea dinero. Si alguien me muestra un euro, un dólar, o en aquel tiempo, no sé, rupias, florines o lo que fuere, No deja de ser. nadie podía decir que eso no era dinero. Exacto. Por lo tanto, era más que discutible aquel otro criterio, ¿no es cierto? Profe, Gracias, profe. yo lo que leí en cuanto al fallo de Santa Marina era, ¿no? El caso, sí. Lo que dijo la Cámara era que el legislador no podía desnaturalizar y decir... ¿Me escucha? ¿Sí? Que el legislador no, que lo que dijo la Cámara, que el legislador estaba como desnaturalizando y que el dinero, como que no podía desnaturalizar porque sí y ponerle un nombre al dinero que no era. Y que además, lo vinculo con que también Miren, se había desvirtuado un poco el el- artículo de Vélez. Sí, está muy bien lo que decís. Porque el artículo de Vélez en realidad no decía que el dinero en moneda extranjera se iba a considerar cosa. En realidad puede ser que lo que intentaba era facilitar el comercio con el exterior, y lo que decía es que en realidad, bueno,
si no se podía conseguir ese dinero, se podía pagar en moneda legal o considerarse, como que era una facultad. Exactamente, la obligación era considerada como de dar cantidades de cosas. La Claro. obligación. Pero eso era el solo efecto de facilitar la liberación del deudor, que era el comerciante nacional, que negociaba con comerciantes o mercaderes extranjeros. Pero hay un tema muy importante que dijiste, que me pareció muy bueno, que yo lo repetí en algunas otras clases, no los quise agobiar en esta, pero ya que lo traes a colación, que es que la Cámara en aquel momento, en uno de sus argumentos, era que el decreto 2080 del año 80, que era el que impedía o que era utilizado como argumento por el jefe del registro de capital para no inscribir la hipoteca del Güemes, desnaturalizaba la obligación. Y que el legislador no le puede cambiar la naturaleza a las cosas, porque las cosas pertenecen al ámbito del ser. Ontológicamente, las cosas están en una dimensión. Y el derecho en otra, porque el derecho es una entelequia, pertenece al mundo ideal. Entonces, el legislador no puede de un plumazo decir que un perro no es un perro, es un gato, pero resulta ser que el perro tiene orejas de perro, 4 patas, piel de perro, ladra, dice guau, etcétera, etcétera. Y con todos esos caracteres uno se da cuenta que es un perro, no es un gato, y que no se le puede cambiar la naturaleza a las cosas. Y esto trajo a colación ejemplos, algunos de la historia y otros del arte. La historia, que es cierta, en un caso, un zar de Rusia, viendo que su pueblo se moría de peste, la peste bubónica, dictó una ley en la que ordenaba sanarse a los enfermos. En su desesperación ordenaba eso, y por supuesto que se siguieron muriendo de a miles, hasta que alguien se dio cuenta que la peste provenía de la picadura de la pulga de una rata, no sé si era una rata de campo o de dónde era la rata, pero la picadura de la pulga de esa rata era lo que generaba la peste. Que gracias a eso se pudo encontrar el anticuerpo y gracias a eso comenzaron a sanarse los enfermos. No por la ley. Y más jocosamente, en una película de Woody Allen, un dictador de una república bananera, un buen día, todos los días se le ocurría algo, y un buen día dijo: a partir de mañana el idioma oficial va a ser el sueco. Y la ropa interior se va a usar por encima de la de calle. Y al otro día, en esa república, se continuó hablando ese idioma tan peculiar que se habla en el Caribe hispano, que se llama papiamento, porque es una mezcla, y la ropa interior se siguió usando debajo de la de calle. ¿Por qué? Porque nadie se enteró de esa ley. Y si se hubieran enterado, no hubieran podido tampoco hablar el sueco. Entonces, a veces el legislador tiene, no sé cómo calificarlo, la soberbia de creer que a través de un
plumazo puede cambiarle la naturaleza a las cosas y no advierte que esa regla que dicta pertenece al mundo ideal y las cosas pertenecen a otro mundo, al mundo ontológico, que es el mundo del ser, de la realidad. Y la realidad no se puede cambiar por una propuesta ideal. No se puede. A veces cuando estudiamos derecho, también aprendemos lógica. ¿Mm? ¿Qué más quieren que les conteste acerca de este tema? ¿Quieren algún otro tema? ¿No? Bueno. Voy a hablarles unas pocas palabras de algo que les hablé en la clase pasada y que no los quiero dejar sin cerrarlo esto, por lo menos en una parte. Y que me voy a referir ahora brevemente, que es el tema del rango hipotecario. Yo les comenté que el rango hipotecario expresa el orden jerárquico que hay entre los derechos reales que son compatibles, es decir, aquellos que pueden coexistir válidamente respecto de una misma cosa. Cuando concurren varios derechos sobre una misma cosa y esos derechos son compatibles, por ejemplo, 2 o más hipotecas, la prioridad es de rango. ¿Y de dónde nace la prioridad? La prioridad nace de la preferencia. El derecho real tiene preferencia sobre la base de la aplicación del prior in temporis potior in iure. En el caso de las hipotecas, esa preferencia tiene que ver con el que inscribe primero de buena fe respecto del otro. Cuando esos derechos reales son incompatibles, como el dominio, no se concibe que haya 2 dominios sobre una misma cosa, la preferencia es excluyente. El dominio primero constituido excluye al segundo. Prevalece el primero. Bueno, prior in temporis potior in iure. En el caso de las hipotecas, el que primero inscribe está primero, de buena fe. Bueno, ¿pueden las partes alterar ese orden? Porque todos sabemos que, según vimos en la clase pasada, el sistema nuestro es un rango móvil, o sea, rango de avance potencial, como lo llamaba el doctor Guillermo Allende, porque cancelada una hipoteca que estaba en primer rango o grado, la que estaba en el segundo sube y así sucesivamente. En cambio, en otros derechos, como el derecho alemán, el Código Suizo de las Obligaciones, etc., el rango es fijo y convencional. Se puede pactar el rango. Bueno, ¿se puede pactar en el derecho nuestro el rango de las hipotecas? ¿Se puede pactar a contramano de lo que establece el artículo 19 de la Ley Nacional de Registros, que es el principio de prioridad, que dice que el que primero inscribe está primero? Yo había leído, creo que, perdón, que creo que sí, que podían las partes acordar, Bueno, por ejemplo, venderle el puesto, me parece. bueno, esto fue objeto de una gran discusión doctrinaria también. ¿Por qué lo fue? Porque, bueno, en el Código de Vélez Sarsfield
digamos que había dos criterios en pugna. Estaba la autonomía de la voluntad, que reinaba o reina todavía nuestro en el ámbito de los contratos y de los derechos personales. Las convenciones hechas en los contratos constituyen una regla a la cual las partes deben someterse como la ley misma. Es decir, el principio de la autonomía de la voluntad permite que las partes se autorregulen sus conductas en el ámbito de los contratos que celebran. Pero por otro lado, la hipoteca es un derecho real y por lo tanto está gobernado en cuanto a sus normas por el orden público, que es indisponible para las partes. Entonces lo que se discutía en aquel tiempo era si la totalidad de las normas que regulan los derechos reales pueden ser calificadas como de orden público o si hay una pequeña parte al menos que no son de orden público. Y bueno, había autores como Molinario que decían, no, acá todas las normas, todo el Estatuto de los Derechos Reales es de orden público. Por lo tanto, las partes no pueden incursionar, no hay espacio para la voluntad o para la autonomía de la voluntad de las partes. En cambio, otra postura, un poco más moderna, más flexible, establecía o decía, Allende era uno, que decía que había que distinguir, Gatti era otro, Alterini también en su momento, siguiendo esa corriente, que había normas estatutarias y normas reglamentarias. Las normas estatutarias son de orden público, hacen a la estructura de los derechos reales, mientras que las normas reglamentarias, bueno, permitían un pequeño espacio para que la autonomía de la voluntad incursionara, son como pequeñas esferas de libertad dentro del esquema o del Estatuto de los Derechos Reales. Así, por ejemplo, las partes, en el caso del dominio imperfecto, podían pactar que la revocación, en el caso del dominio revocable, no operara con efectos retroactivos, sino que operara para el futuro, por ejemplo. Entonces, en esos casos, ahí aparecía una muestra de que las partes podían pactar algo. Lo mismo sucedía, por ejemplo, en el ámbito de la hipoteca, y sigue sucediendo, con la indivisibilidad que las propias partes pueden, como carácter natural y no esencial, pueden establecer que la hipoteca sea divisible cuando no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Esto dio lugar a que este criterio más flexible y amplio con relación a la autonomía de la voluntad y a la posibilidad de pactar en el ámbito del rango hipotecario, comenzara a ganar terreno. Y tanto es así que la ley 17711 modificó un artículo en el Código Civil de Vélez Sarsfield, que era el artículo 3135. Este artículo, que en su primera parte hablaba de la necesidad de inscribir las hipotecas a los efectos de la oponibilidad a terceros, etc., recibió una reforma, un nuevo párrafo que decía que al constituirse una hipoteca, el deudor puede, con el consentimiento de su acreedor, reservarse el derecho de constituir otra hipoteca ulterior de rango preferente a esta que hoy está constituyendo, siempre que se fijare el monto hasta donde aquella otra hipoteca a la que queda reservada la facultad
pueda quedar cuantificado el monto de esa futura hipoteca u eventual hipoteca que se vaya a constituir. Esto permitió abrir una pequeña brecha en el rango hipotecario y en la posibilidad de pactar lo que por entonces se denominó reserva de rango preferente. Ustedes dirán, ¿quién va a ser el acreedor que va a acordarle un semejante consentimiento al deudor? Bueno, no, puede ser en el caso de un cliente, de un banco, de un industrial que necesite crédito para comprar maquinaria, importarla, etcétera, en un país normal, y bueno, y el banco le conceda un préstamo y entonces el cliente, el industrial dice, bueno, miren, pero no, si yo llego a importar esta maquinaria, mi producción se va a quintuplicar, de modo tal que voy a necesitar ampliar mi fábrica y voy a necesitar más crédito para llevar la ampliación a lo edilicio, es decir, ampliar ediliciamente mi fábrica, más instalación. Así que, si usted me reserva el rango de una futura hipoteca, usted va a ser el acreedor. Y bueno, a lo mejor al banco le interesa ese cliente y ese crédito y le concede el consentimiento para una futura hipoteca. Obviamente que todo esto tiene que darse en el ámbito de negocios cristalinos, con una economía sana, en un país en donde, bueno, no haya tantas regulaciones y que el Estado permita que los particulares puedan pactar más libremente, sin tanta reglamentación y sin tanta maraña de resoluciones y de limitaciones por parte del Banco Central y otras instituciones que no voy a mencionar, pero que no vienen al caso. Luego de esta ley 17711 que reforma el Código Civil, o reformó aquel Código Civil, se sancionó la ley 17801, que es la Ley Nacional de Registros. Y esta ley, en el artículo 19, consagra el principio de prioridad, que es que el que primero inscribe está primero. Pero después dice que esa prioridad de que el que primero inscribe está primero, puede verse modificada o alterada, esto está vigente, en algunas otras situaciones. Una de ellas es en las llamadas escrituras simultáneas, en donde, bueno, ahí no se trata de que el que primero inscribe está primero, porque en el caso de dos operaciones que van insertas en una misma escritura, ¿cuál inscribo? Por ejemplo, Juan le vende a José y en la escritura hay una compraventa, pero como José no le paga a Juan la totalidad del precio, José constituye luego una hipoteca a favor de Juan por el 50% que todavía debe, es decir, en garantía de que le va a pagar el saldo de precio. Entonces, ¿qué inscribo primero? ¿La venta o la hipoteca? Y no, inscribo primero la venta, porque solo inscribiendo la venta voy a permitir que el dominio de Juan pase a José y que después José, como titular de dominio, pueda aparecer constituyendo una hipoteca a favor de Juan, que ha dejado de ser el propietario y que ahora es un acreedor. Entonces, de la misma naturaleza de las obligaciones va a surgir cuál es la prioridad. En el tercer caso, que vendría a ser la segunda excepción que consagra este artículo 19 al principio de prioridad, es el supuesto en el que
las partes puedan pactar que el rango y que el rango de las hipotecas o el rango de las inscripciones pueda compartirse o concurrir ambas en el rango. Esto permite entonces abrir todo un espectro de convenciones particulares que puedan pactarse al margen del llamado rango de avance potencial. Entonces ahí van a aparecer reservas de rango preferente cuando la reserva se constituye a favor de una hipoteca ulterior que va a postergar a esta, es decir, va a ser preferida. Pero también está la llamada reserva de rango concurrente, que es cuando la reserva se hace a favor de una hipoteca que no va a postergar, no va a ser preferida a esta, sino que va a concurrir en el mismo rango que esta. Si esta es primera, va a tener el mismo rango que esta, las dos van a ser primera. Y el banco va a prestar ese consentimiento porque sabe que la futura hipoteca va a tener el primer rango. Después aparecen otras convenciones, por ejemplo, la permuta de rangos entre dos o más acreedores, y si no son inmediatos, si son el segundo o el primero y el tercero, van a tener que tener el consentimiento del segundo, porque si no lo tienen, ese intercambio de rangos, en la medida que perjudique al segundo, no va a poder ser oponible. Les voy a poner un ejemplo. Si hay una hipoteca por 100 en el primer rango y hay una hipoteca de 300 en el segundo, si permutan los rangos y el tercero pasa al primero, el segundo se va a ver postergado en 300, no en 100. Con lo cual, su posibilidad de cobro se va a disminuir, se va a ver disminuida. Entonces, no va a prestar el consentimiento así nomás. Y bueno, todo este tipo, hay otras convenciones que tienen que ver con la posposición del rango, es decir, una hipoteca cede su rango a la que venía atrás, de manera tal que la de él se pospone, va hacia atrás. Todas estas convenciones hoy son válidas. La doctrina y la jurisprudencia han considerado que son válidas, y esto surge de este artículo 19 y de la interpretación amplia que el mismo merece, y del artículo 19 de nuestra Constitución, que dice que está permitido todo aquello que no está expresamente prohibido. Esto se los quería decir, se los quería comentar, porque, bueno, es un tema que está en el programa. No sé si ahora la fotocopiadora volvió a abrir en la facultad o sigue cerrada. Están dando, profe, está. Está abierta. No escucho. Está abierta, profe. ¿Está abierta? Sí, sí. Ah, Yo bueno. Bueno, si está abierta, hay un viejo artículo mío, muy viejo, en épocas de la vigencia del Código de Vélez Arfiel, que fue publicado en la revista del Colegio de Abogados de acá de Mar del Plata, y que se llama, yo me acuerdo que le llevé el texto, que se llama El rango hipotecario en las convenciones particulares. Así que seguramente los chicos de ahí de la fotocopiadora lo deben tener. Si alguno lo quiere acceder a él, puede ir. Yo no sabía que la fotocopiadora ya estaba abierta. ¿Qué hora es a todo esto? 19:42. Ah, me parece que me estoy excediendo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo en la clase que viene no voy a estar, porque tengo un compromiso académico que coincide justo con el horario de la clase. Pero sí voy a estar en la otra. Y en la otra vamos a tratar el tema de
un pantallazo de las acciones reales y de su alcance, sobre todo en el ámbito inmobiliario. Así que me despido de ustedes porque no les quiero dejar más, robar más tiempo. Cualquier cosa me mandan un mail, me consultan por el campus, pero sobre todo por mail me pueden consultar lo que quieran. Y bueno, a mi regreso espero verlos y que todo esté bien. Así que, chau, buenas tardes. Nos Gracias, vemos, profe. Buenas tardes. No hay por qué, no hay por qué. Gracias, buena semana. Chao, profe, gracias. Gracias.